Mi esposa preguntó si otro hombre podía acompañarla a la cena de parejas de la empresa, así que mi respuesta fue cruel y la dejó completamente atónita y sin palabras. La miré a los ojos y le dije, sí, puedes, y aprovecha para decirle que el matrimonio se acabó. Me fui antes de que pudiera responder, dejando atrás todo lo que habíamos construido. Se quedó allí, paralizada, con las palabras atascadas en los labios, como si esperara que volviera para deshacer lo que yo mismo acababa de destruir con una frase hiriente. Pero no volví. Y en ese momento, una puerta que ya había crujido en silencio se cerró de golpe con tanta fuerza que el eco resonó en ambos durante un buen rato. Caminé directo al ascensor con el pecho ardiendo, como si cada paso que me alejaba de ella me hiciera sangrar un poco más, pero no me detuve. Ni siquiera miré atrás. Sabía que si lo hacía, tal vez la perdonaría. Y ya había perdonado demasiado. Nadie destruye un matrimonio con una pregunta así, de repente. Ella ya había tomado su decisión mucho antes de preguntarme si podía traer a otro hombre. No fue una prueba, ni una provocación. Fue una confesión sincera. ¿Y yo? Yo solo fui el último en enterarme. En ese momento no había lágrimas en su rostro. Solo una extraña calma, un silencio casi satisfecho, como si esa libertad, aunque la pidiera indirectamente, ya la hubiera vivido en su interior durante mucho tiempo. Cuando cerré la puerta y entré al coche, me temblaba la mano sobre el volante. No de rabia, sino del dolor sordo y profundo de darme cuenta de que algo dentro de mí, que aún amaba, que aún quería intentarlo, finalmente había muerto. Y no importa cuánto tiempo dediques a cultivar un amor, cuando muere, muere en silencio, pero la caída es tan brutal como un grito. En los días siguientes, el vacío en la casa era casi ensordecedor. Su ropa seguía en el armario. Su cepillo de dientes seguía en el mismo sitio. Pero su aroma, ese perfume que mezclaba jazmín con vainilla, empezó a desvanecerse. Y fue en ese momento cuando lo comprendí, aunque volviera, aunque me lo suplicara, lo nuestro ya no existía. Pasé las noches siguientes intentando entender dónde empezó todo a desmoronarse. No hubo una gran pelea. No hubo gritos. El problema era el silencio. El silencio que se instala entre dos cuerpos en la misma cama. El silencio tras una pregunta importante que nadie responde. El silencio tras un beso sin deseo. Y ahora, solo quedaba este eco, de su ausencia, de la cobardía de decir la verdad, de la traición que intentó disimular como si fuera algo normal. Esa misma semana, fue a cenar con el otro hombre. Lo sabía. Me lo habían dicho. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? Verla sonreír. Sonreír como si nunca hubiera compartido su vida conmigo. Como si nunca hubiera prometido construir una historia a mi lado. Y quizá eso es lo que destruye a un hombre. No la traición en sí, sino la facilidad con la que la otra persona parece seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Como si no quedaran escombros donde antes había un hogar. Mientras ella sonreía con él, reviví cada conversación que tuvimos, cada vez que me tomó de la mano cuando me sentía perdido, cada vez que lloró en mi hombro. Y ahora, sonreía en el hombro de otro. Como si yo fuera solo un capítulo mal escrito en su historia. Como si no hubiera sido absolutamente nada. Pero el tiempo tiene una forma cruel de ordenar las cosas. Y aun cuando todo parece perdido, insiste en mostrar las consecuencias de las decisiones. Días después, él desapareció. Simplemente se esfumó de su vida. Sin explicaciones. Sin mensajes. Sin despedirse. Y ella se quedó allí, sola. Sola con su propio reflejo. Sola con la imagen de alguien que cambió un amor entero por un placer momentáneo. Intentó encontrarme. Me llamó. Me mandó mensajes. Apareció en el lugar donde solía tomar café. Pero yo ya no era el hombre que la esperaba. Era otro. Y este otro hombre había aprendido, a las malas, lo que significaba valorar su propia paz. La perdoné. No para volver con él, sino para liberarme. Porque, en el fondo, quien perdona no es quien acepta de vuelta. Quien perdona es quien se niega a cargar para siempre con lo que no eligió vivir. Tiempo después, por casualidad, volví a la vieja casa a buscar unas cajas.
Cosas que seguían allí, olvidadas. Entré. Todo seguía igual. Como si el tiempo se hubiera detenido entre esas paredes. La habitación aún olía a nosotros. Pero ahora era un aroma tenue, lejano, casi desvanecido. Abrí la estantería para sacar mis viejos libros y, detrás de ellos, encontré una cajita de madera. La reconocí al instante. Era la caja donde guardaba los recuerdos más íntimos de nuestra historia. Y allí, entre fotos antiguas y entradas de cine, había un anillo. Un anillo de compromiso. Sencillo. Pero con un brillo sincero. Lo había comprado meses antes de la traición. Planeaba proponerle matrimonio en el mismo lago donde una vez dijo que se sentía en paz. Guardé el anillo, esperando el momento adecuado. Y el momento nunca llegó. Esperé. Esperé a que me viera como yo la veía a ella. Esperé a que dijera, vayamos juntos. Pero ella dijo, ¿puedo llevar otro? Y allí, entre mis dedos, el anillo ya no pertenecía a nadie. Era solo un recordatorio de lo que pudo haber sido. Salí de esa casa sintiéndome más ligera, pero con el corazón aún herido. Porque el perdón no borra el dolor. El perdón solo le quita a la persona el control sobre su propio dolor. Desde ese momento, dejaron de controlarme. Y así fue como conocí a alguien diferente. Una mirada serena. Un abrazo que me hizo sentir como en casa. Una voz que no necesitaba prometer nada, porque todo en ella ya era verdad. Volví a aprender lo que era la confianza. Volví a aprender a caminar de la mano sin miedo. Y fue en ese nuevo silencio, un silencio bueno y acogedor, donde comprendí el valor de la lealtad. No la que se exige, sino la que se construye. Unos meses después, volvió a buscarme. Sus ojos habían perdido el brillo. Sus palabras, antes incisivas, ahora titubeaban. Se quedó allí, frente a mí, como una estatua resquebrajada que imploraba ser restaurada. Pero yo ya no era el artífice de su dolor. Y cuando preguntó, ¿todavía hay tiempo?, le respondí con una sonrisa serena, se acabó. Se quedó inmóvil. Y por primera vez, el silencio no era mío. Era suyo. Un silencio lleno de pérdida, lleno de ausencia, lleno de anhelo por algo que jamás regresará. ¿Y yo? Seguí adelante. Con paz. Con amor. Con alguien que nunca necesitó perderme para valorarme. Pero lo que ella nunca supo, lo que quizá nadie sabrá jamás, es que aún conservo el anillo. No para dárselo a otra persona, sino para recordar que incluso los planes más hermosos, cuando se hacen con la persona equivocada, se convierten en recuerdos. Y los recuerdos no se llevan en el dedo. Se guardan en lo más profundo del alma, como un recordatorio de que amar no basta, si solo una persona ama. Y lo más extraño de todo, es que la última vez que nos vimos, sonrió. Una sonrisa triste y contenida, como la de quien sabe que ha perdido. Pero había algo en sus ojos. Algo que decía que había descubierto un secreto mío que nunca le conté. Como si supiera que el anillo aún existía. Como si supiera dónde estaba. Pero él no tuvo el valor de preguntar. ¿Y yo? Me limité a observar, en silencio, porque a veces, lo que más duele no es la pérdida. Es saber que lo que una vez fue tuyo, ahora está guardado en una caja, en el fondo de un cajón, entre cartas que nunca volverán a leerse. Y planes que nunca volverán a hacerse realidad. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos y nunca lo idealizaremos, cualquier forma de traición. Las historias que escucharás son ficticio pero encierran profundas verdades, porque la misión es clara, para mostrar cómo la traición destruye hogares, sentimientos y futuros. Cada historia es una advertencia. Un espejo. Una lección. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, realista y profundamente conmovedora, chocante. Dale al play, y agárrate el corazón. Noah siempre tuvo una presencia serena, de esas que no llaman la atención de inmediato, pero que con el tiempo se vuelven indispensables. Era el tipo de hombre que no necesitaba decir mucho para ser comprendido. Sus gestos sobrios y su mirada firme transmitían una calma que exudaba confianza. Ingeniero civil de profesión, era metódico, paciente y poco dado a grandes demostraciones de afecto,
pero cuando se entregaba, lo hacía por completo. Conoció a Emily un sábado nublado, haciendo fila en una cafetería. Ella estaba absorta en la pantalla de su teléfono, demasiado distraída para darse cuenta de que el dependiente la llamaba. Él le tocó ligeramente el hombro y señaló con una sonrisa discreta. Fue un pequeño gesto, pero algo en ese momento, quizá el cielo gris, quizá el aroma del café, pareció sellar el comienzo de algo diferente. Emily era su opuesta en casi todo. Comunicativa, espontánea, con una risa fácil y una habilidad casi mágica para transformar cualquier ambiente. Trabajaba como diseñadora gráfica y le apasionaban los detalles, todo lo relacionado con la estética, el color y la forma la atraía como un imán. Cuando hablaba de sus proyectos, sus ojos brillaban de una manera que hacía creer a cualquiera en la belleza de lo que creaba. Su relación comenzó con delicadeza, pero con intensidad. Emily estaba encantada con la forma en que Noah la escuchaba, cómo prestaba atención incluso a las historias más cotidianas. Le gustaba cómo gesticulaba cuando se emocionaba, la alegría que aportaba a la vida diaria, como si el mundo, a su lado, fuera menos árido. En poco tiempo, las escapadas de fin de semana se convirtieron en rutina, y en menos de un año, decidieron vivir juntos. El apartamento era pequeño, con una vista modesta de la calle arbolada, pero era suyo. Decoraron cada rincón con esmero, ella, con cuadros coloridos y muchos cojines, él, con libros ordenados y una colección de vinilos heredada de su padre. Poco a poco, construyeron un hogar. Un verdadero hogar, con el aroma de los panqueques los domingos, risas ahogadas en plena noche y conversaciones sobre qué serie empezar a ver. El cariño se reflejaba en los detalles, en los mensajes en la puerta del refrigerador, en las notas escondidas entre las páginas de los libros, en los abrazos que ponían fin a los días difíciles. Emily se guiaba por los sentimientos, y Noah por las convicciones. Ella sentía todo con intensidad, desde el amor hasta la frustración. Él prefería observar, comprender y luego reaccionar. Discutían a menudo, sobre todo por esto. Ella quería respuestas inmediatas, quería que él demostrara con palabras lo que sentía. Él lo demostraba con acciones, pero eso no siempre era suficiente para ella. Aún así, se amaban. Se respetaban. E incluso en sus diferencias, encontraban la manera de complementarse. Cuando celebraron su 4º aniversario, decidieron adoptar una perra. Una labrador hembra llamada Luna. La perra, torpe y cariñosa, trajo un nuevo ritmo a la casa. Paseos por el parque, juegos al final del día, visitas a tiendas de mascotas los sábados, la vida, por un tiempo, pareció completa. Era como si estuvieran construyendo algo sólido, aunque sin prisas. Había planes, pero sin presión. Hablaban de matrimonio con naturalidad, pero sin urgencia. Hablaban de hijos como soñadores, pero con una sonrisa que indicaba que quizás, algún día, se haría realidad. Sus amigos decían que eran la pareja más estable. Parecen hechos el uno para el otro, oían a menudo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ellos mismos, era que, poco a poco, empezaban a aparecer pequeñas grietas. No eran peleas intensas, ni traiciones, ni deslealtades. Eran ausencias silenciosas. Eran noches en las que uno de ellos dormía con la televisión encendida para evitar conversaciones. Días en los que el beso de buenos días era un mero reflejo automático. La rutina, que en un principio los había unido, empezó a agobiarlos. Emily se involucró cada vez más en el trabajo, llevándose a casa proyectos, plazos de entrega y agotamiento. Noah, por su parte, se sumergió en sus propios silencios, intentando no molestar, no exigir, simplemente mantener las cosas en marcha. Y en este intento de mantener el equilibrio, se fueron distanciando. Sutilmente. Como si se les escapara algo sin darse cuenta. Ella empezó a viajar más por reuniones. Él empezó a salir más con sus compañeros de trabajo. Luna se convertía a veces en el único vínculo entre ellos, la única que seguía recibiendo su atención y afecto, incluso en los días en que apenas se dirigían la palabra. Pero aún había amor. Aún quedaba algo. Un hilo tenue pero resistente. Una silenciosa esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Porque, para quienes habían construido tanto juntos, era difícil aceptar que pudiera estar desmoronándose. Emily intentaba reavivar la llama con pequeños gestos,
preparándole su plato favorito en días normales, comprándole entradas para las obras de teatro que le gustaban. Noah, en cambio, creía que solo el tiempo lo arreglaría todo. ¿Cuántas malas rachas pasan? Que todo volvería a la normalidad si no se les presionara. Pero el tiempo, cuando no se cuida, no cura. Los desgasta. Y aunque todavía se miraban con cariño, ese afecto ya estaba cubierto por un cansancio que se negaban a admitir. Aún así, había momentos en que reían juntos como antes. Momentos en que, por unos minutos, todo parecía haber empezado de nuevo. Y eran esos momentos los que los mantenían unidos. Como si un soplo del pasado bastara para mantener vivo el presente. Durante su 5.º año juntos, comenzaron a recibir más invitaciones a cenas de parejas. Amigos que se casaban, otros con hijos pequeños, grupos que se reunían para recordar anécdotas de la universidad. A Emily le encantaban estos eventos. Siempre era sociable, encantadora, con una gran facilidad de palabra y una mirada cautivadora. Noah era más reservado, pero la seguía. Observaba más de lo que hablaba. Prefería escuchar a dar su opinión. Y en estas reuniones, ella parecía brillar. De cada evento, regresaban con historias diferentes, parejas que se separaban, otras que se habían reconciliado tras crisis, algunas que se miraban como si fueran extraños. Y quizás, al ver cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba, Emily comenzó a cuestionar su propia relación. Empezó a hacer preguntas indirectas. Empezó a fijarse demasiado en los demás. Y Noah, al darse cuenta de esto, se volvió aún más silencioso. No porque no sintiera nada, sino porque no sabía cómo recuperar lo que se perdía en el silencio. El abismo entre ellos creció lentamente. Pero creció. Era como si algo invisible se estuviera construyendo entre ellos. Un muro translúcido donde aún podían verse, pero ya no podían tocarse. Emily decía que todo estaba bien. Noah decía que lo entendía. Pero había un vacío en sus ojos que él fingía no ver. Y había una ausencia en su tacto que ella fingía no sentir. Y cuando fingimos demasiado tiempo, empezamos a creer la mentira. Seguían yendo a cenar, seguían riendo en reuniones con amigos, pero volvían a casa y cada uno se iba a un rincón del sofá. Ella con su celular. Él con un libro. Y Luna, allí en medio, intentando encajar entre los dos cuerpos que una vez se buscaron y ahora solo coexistían. Todavía dormían juntos. Todavía se abrazaban a veces. Pero ya no era como antes. Y aunque no hubiera una razón concreta, un acontecimiento drástico, el desgaste de un amor que, día tras día, se asfixiaba por la rutina, por la falta de diálogo, por la ausencia de intención, ya se sentía. Emily empezó a cambiar pequeños hábitos. Empezó a usar un perfume diferente. Se cambió el peinado. Salía sola más a menudo. Llegaba más tarde a casa. Cuando él le preguntó, ella sonrió y dijo que necesitaba espacio, aire. Y él, temiendo presionarla, le dijo que no pasaba nada. Noah aún conservaba una tímida esperanza. Algo que le decía que solo era una fase. Que ella volvería. Que volverían. Al fin y al cabo, tenían una historia. Tenían raíces. Tenían a Luna. Pero las raíces no siempre sostienen el tronco cuando el viento sopla con demasiada fuerza. Y los vientos empezaban a soplar. Hasta ese día. El día en que, con la calma de quien pide un simple favor, preguntó si podía llevar a otro hombre a la cena de la empresa. No era un amigo. No era un compañero cualquiera. Era alguien interesante, como ella misma lo describió. Y lo que sucedió después, bueno, esa parte de la historia se contará más adelante. Porque fue allí, en ese instante congelado, donde algo dentro de Noah se rompió de una forma irreparable. Su respuesta, su reacción, lo que ocurrió después, todo eso fue solo el comienzo de un camino lleno de ausencias, descubrimientos y nuevos comienzos. Pero para comprender qué fue lo que realmente destruyó esa relación, hay que remontarse al momento exacto en que todo parecía estar bien. Y darse cuenta, con atención, de que a veces la ruina comienza con el silencio. Y termina, con una caja olvidada en el fondo de un cajón. La cena había tenido lugar meses atrás,
pero los recuerdos volvían con la nitidez de una película que no podía dejar de ver. No había seguido adelante, o al menos lo había intentado. Se mudó de apartamento, cambió su rutina, aprendió a apreciar el silencio sin que doliera tanto. Pero aún sentía un vacío interior que ni el tiempo ni los nuevos hábitos podían llenar por completo. Emily, en cambio, se había convertido en una sombra de lo que había sido. Quienes la conocían notaban la diferencia. Su sonrisa ya no brillaba, su mirada era siempre distante y sus gestos, antes llenos de vida, se habían vuelto vacilantes, como si cargara con el peso de una mala decisión en cada movimiento. La traición, que en su momento le pareció una forma de reencontrarse consigo misma, solo le había dejado un amargo sabor a pérdida. El hombre con quien había estado había desaparecido de su vida de repente. Sin explicación, sin despedida. Y ahora, meses después, estaba sola, enfrentando las consecuencias de todo lo que había destruido. Noah ya no la recordaba con ira. Había dejado de buscar a quien culpar. El tiempo había transformado el odio en indiferencia, y la indiferencia, poco a poco, en una paz silenciosa. Durante ese proceso conoció a alguien, una mujer de mirada serena, que hablaba poco pero transmitía seguridad. Con ella aprendió que el amor no necesita ser un torbellino para ser verdadero. Y fue precisamente cuando su vida comenzaba a reconstruirse que el pasado llamó a su puerta. Era una tarde cualquiera. Estaba ordenando unas cajas viejas que había traído de su antiguo apartamento cuando oyó unos suaves golpes en la puerta. Su corazón se aceleró sin motivo aparente. Al abrir, vio a Emily. De pie. Pálida. Encogida. Como si hubiera venido de muy lejos solo para estar allí. Sus ojos buscaron los suyos con urgencia y temor a la vez. Se quedó callado un instante. Solo la observó. Era impresionante cómo una persona podía cambiar tanto y seguir pareciendo la misma. Intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció antes incluso de aparecer. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz casi infantil, débil, sin convicción. Él dudó unos segundos, luego retrocedió y la dejó pasar. Emily recorrió lentamente la habitación, observando los muebles, los cuadros nuevos, la atmósfera que ya no conservaba ningún rastro del hogar que una vez compartieron. Era un espacio diferente. Una atmósfera diferente. Un hombre diferente. Es diferente, dijo. Todo es diferente. Noah respondió con un simple, sí, lo es, y el silencio que siguió fue denso, casi físico. Ella se sentó en el sofá, cruzando las manos con nerviosismo. Él permaneció de pie, manteniendo una distancia que no era solo física. Emily respiró hondo, como preparándose para lo inevitable. No vine a pedirte nada, solo necesitaba verte. Saber si estás bien. Noah suspiró suavemente y respondió con serenidad, lo estoy. Por fin, lo estoy. Esa respuesta la golpeó como una bofetada. Tragó saliva y apartó la mirada. Sé que te perdí, dijo en un susurro. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay algo que necesito decirte. Noah frunció el ceño, pero no respondió. Emily continuó. Volví allí. A esa casa. Fui a buscar algunas de mis cosas. Y encontré una caja. Una caja de madera, guardada al fondo del armario de la sala. Era tuya, lo sé. La abrí. Su corazón se aceleró de nuevo. Sabía de qué caja hablaba. La caja donde había guardado todo lo que una vez representó su amor. Y dentro, algo que desconocía por completo. Encontré un anillo, dijo con la voz entrecortada. Un anillo sencillo, pero con nuestros nombres grabados en el interior. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ibas a proponerme matrimonio, ¿verdad? Noah guardó silencio. No lo confirmó ni lo negó. Simplemente respiró hondo, como si luchara por contener una avalancha de viejas emociones. Emily rompió a llorar. Vi ese anillo y todo se derrumbó dentro de mí. Porque en ese momento me di cuenta de lo que había perdido. No solo te perdí a ti. Perdí lo que fuimos. Perdí lo único que alguna vez fue real. Noah se acercó lentamente.
Había tristeza en sus ojos, pero también una firmeza que antes no había visto. Iba a proponerte matrimonio, sí, respondió con calma. En aquel entonces creía que estábamos listos, incluso con los silencios, incluso con las diferencias. Esperaba que el amor fuera suficiente. Hizo una pausa y miró por la ventana. Pero me demostraste que el amor por sí solo no sostiene a nadie. Y ahora, lo que siento es solo gratitud. Porque tu decisión me liberó de una ilusión que me negaba a ver. Emily se secó rápidamente las lágrimas, intentando recuperar la poca dignidad que le quedaba. No quiero tu gratitud, dijo. Solo quería una oportunidad más. Noah esbozó una leve sonrisa, una sonrisa serena, casi melancólica. Y ojalá hubiera sido diferente. Pero no siempre conseguimos lo que queremos. Se levantó, se acercó a él y, con voz temblorosa, dijo, sé que es tarde, pero necesitaba decirte que aún te amo. Noah la observó un instante, sin responder. El silencio fue la respuesta. Emily respiró hondo y apartó la mirada. Es hermosa, dijo, refiriéndose a la nueva mujer en su vida. Y tiene suerte. Siempre ha sido el tipo de hombre que hace que una mujer se sienta segura. Noah simplemente respondió, no tenía que perderme para darse cuenta de eso. Las palabras salieron suaves, pero con fuerza. Emily cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. ¿Aún tienes el anillo?, preguntó de repente, con un tono casi esperanzado. Noah se dirigió al estante, abrió un pequeño cajón y sacó la caja de madera. La misma caja que ella había encontrado. La sostuvo entre sus manos, mirando el objeto con una mezcla de nostalgia y alivio. Sí, dijo. Pero no por ti. Ella lo miró, confundida. Entonces, ¿por qué? Noah respiró hondo. Porque me recuerda que incluso los planes más hermosos pierden su valor cuando se hacen para la persona equivocada. Emily volvió a llorar, ahora sin poder contenerse. Las lágrimas fluían con la fuerza de todo lo que había reprimido durante meses. Me lo merezco, murmuró. Me merezco cada segundo del dolor que siento. Noah se acercó lentamente, colocó la caja en sus manos y dijo, no, te mereces recordar. El dolor pasa, pero el arrepentimiento permanece si no aprendemos de él. Emily miró el anillo dentro de la caja, como si se enfrentara a una vida que ya no viviría. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó. Nada, respondió Noah. Ya cumplió su función. Me enseñó el valor de no insistir con alguien que no quiere quedarse. Ella alzó la vista y lo miró fijamente. ¿Y ella lo sabe?, preguntó, refiriéndose a su nueva esposa. Noah asintió. Lo sabe. Y por eso estoy en paz. La respuesta lo hizo parecer ligero, casi intocable. Emily, en cambio, parecía disminuida, frágil, como un recuerdo que se desvanece con el tiempo. La conversación se prolongó durante unos minutos en un silencio cargado de todo lo que nunca se había dicho. Emily se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y se giró por última vez. Espero que algún día puedas olvidar lo que hice. Él respondió sin dudar, ya lo he hecho. Lo que queda es lo que aprendí. Ella asintió con una sonrisa triste. Siempre fuiste mejor que yo. Noah negó con la cabeza. No. Simplemente amé de otra manera. Ella sujetó el pomo de la puerta, dudó un instante y, antes de irse, dijo, si hubiera encontrado ese anillo antes, nada de esto habría pasado. Él se acercó, la miró a los ojos y dijo con calma, quizás el destino sabía que no estabas preparada para esto. Emily se fue. Y el sonido de la puerta al cerrarse pareció definitivo. Cuando se quedó solo, Noah volvió a mirar la caja. Tomó el anillo, observó el tenue reflejo de la luz en el metal y lo guardó. No como recuerdo de un amor perdido, sino como símbolo de algo mayor, la fuerza para reconstruirse tras la destrucción. Al otro lado de la ciudad, Emily caminaba sin rumbo, con la caja en las manos y el peso de una vida que pudo haber sido diferente. Y, en ese instante, el universo pareció susurrarles la misma verdad, que no hay herida más profunda que darse cuenta, demasiado tarde, del valor de quienes permanecieron cuando todos los demás se habían ido. El tiempo transcurrió como siempre, sin pedir permiso ni dar garantías.
Las estaciones cambiaron afuera, y dentro de cada uno de nosotros, se produjeron otros cambios, silenciosos, más profundos, más permanentes. La vida siguió su curso, como siempre, pero con huellas que ni el tiempo se atreve a borrar. Noah emprendió un nuevo camino, un camino de verdadera reconstrucción, uno que exige valentía para abandonar no solo el pasado, sino también la antigua versión de sí mismo. No fue rápido ni fácil. Reconstruirse tras una caída emocional no es tarea que se resuelva con consejos o distracciones. Tuvo que reaprender a confiar, a respirar con ligereza, a dormir sin el peso de las preguntas sin respuesta. Y lo más difícil de todo, tuvo que aceptar que no todo amor merece ser salvado. La mujer que entró en su vida durante ese proceso, Hannah, fue como una brisa tras una tormenta interminable. No necesitaba demostrar nada. No forzó la sanación. Ella simplemente se quedó. En los buenos momentos, en los malos, en los silencios y en las risas sencillas. Con ella, no aprendió que el amor sano es tranquilo, y que el verdadero amor no consiste en perderse en alguien, sino en encontrarse a uno mismo en su presencia. Las conversaciones fluían sin exigencias, los silencios no eran pesados y los planes surgían naturalmente, sin miedo al fracaso. Se permitió soñar de nuevo, pero esta vez con los pies en la tierra y un corazón más fuerte. Ya no había ansiedad por complacer, ni la desesperación por ser elegido cada día. Lo eligieron, sí, pero alguien que no necesitaba perderlo para comprender su valor. Y eso marcó la diferencia. Después de esa visita, Emily ya nunca fue la misma. Salió del apartamento con la caja en las manos y lágrimas en los ojos, pero lo que vino después fue lo que realmente la transformó. Los días siguientes fueron un doloroso viaje interior. Sola, afrontó las consecuencias de sus decisiones. El vacío que sentía ya no era del otro hombre. Era suyo. Era el abismo abierto por cada decisión irreflexiva, cada silencio prolongado, cada amor no correspondido. Había perdido a un hombre que la amaba con una profundidad excepcional, y ya no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. Intentó concentrarse en el trabajo, las amistades, los viajes que siempre posponía, pero nada llenaba el vacío. Sonreía, pero no duraba. Las distracciones funcionaban, pero solo hasta que caía la noche. Porque es siempre de noche cuando los remordimientos susurran con más fuerza. Y ella los escuchó todos, noche tras noche. Se mudó poco después. Una nueva ciudad, un nuevo apartamento, un nuevo nombre en el buzón. Pero las paredes aún reflejaban ecos de lo que había dejado atrás. Guardaba la caja con el anillo en un estante alto, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para recordar que ciertos errores no se pueden borrar. Emily no se convirtió en una villana. Ni en un monstruo. Simplemente se convirtió en el retrato de alguien que descubrió demasiado tarde que la lealtad no se compra, que el amor no se posterga y que ciertas decisiones, una vez tomadas, son irreversibles. Intentó nuevas relaciones, pero ninguna fue más allá de lo superficial. Los hombres que conoció no vieron en ella lo que no vio. Y lo que quedó fue el lamento silencioso de alguien que lo tenía todo, pero no sabía cómo cuidarlo. Un lamento que no se comparte. Que corroe por dentro, día tras día. Años después, sus caminos se cruzaron por última vez. Era una mañana cualquiera, en un pequeño café escondido donde, casualmente, ambos habían decidido desayunar. Noah estaba con Hannah, riendo por algo sencillo, con los dedos entrelazados. Emily entró sola y, al verlos, se detuvo un instante. Sus miradas se cruzaron solo un momento, pero fue suficiente. Él la reconoció. Ella apartó la vista. No hubo saludo, ni sonrisa, ni gesto alguno. Solo silencio. Un silencio que lo decía todo. Emily se alejó y eligió una mesa en la esquina. Se sentó sola, pidió un café y se quedó allí, mirando la taza. Pasó un camarero, ella lo llamó y pidió una porción de tarta de manzana. Era su favorita. El recuerdo la golpeó como un puñetazo en el estómago. Una lágrima rodó por su mejilla, rápida y discretamente. Se la secó con la servilleta y continuó con su día. Sola. Como lo ha estado desde entonces. Noah y Hannah salieron del café sin mirar atrás. Él no comentó nada de lo que vio. Ella tampoco preguntó.
Existía un acuerdo tácito entre ellos, el pasado ya no tenía cabida en el presente. Y fue esa madurez la que fortaleció su amor. Tiempo después, Noah finalmente le dio un nuevo destino al anillo. No lo tiró ni lo vendió. Lo donó a una tienda de antigüedades, donde podría ser elegido por alguien realmente preparado para experimentar todo lo que representaba. Ya no necesitaba llevarlo consigo. El recuerdo ya no dolía. El antiguo amor se había convertido en un capítulo cerrado de un libro que le había enseñado, a través del dolor, el valor de ser amado de la manera correcta. Emily, por su parte, siguió con su vida. Forjó nuevas relaciones, reinventó sus rutinas, pero nunca volvió a amar con la misma intensidad. No porque su corazón no lo deseara, sino porque, en el fondo, siempre supo que el amor más sincero de su vida ya se había vivido. Y desperdiciado. Él pasaba por los lugares que solían frecuentar juntos y se sorprendía sonriendo con tristeza. Veía parejas caminando de la mano y, por un instante, recordaba lo que era tener a alguien que se preocupaba más por su bienestar que por su propio orgullo. Intentó escribir cartas que nunca envió. Intentó disculparse, pero nunca tuvo el valor de decirlo en voz alta. Todo eso se convirtió en borradores de un arrepentimiento silencioso, que solo ella podía oír. Y así termina esta historia. Con un hombre que supo volver a empezar. Con una mujer que tuvo que aprender a vivir con la ausencia de lo que jamás regresará. Con la certeza de que no todos los finales felices se dan con los mismos personajes con los que comienza la historia. A veces, el final feliz es simplemente seguir adelante con dignidad, tras haber sobrevivido al dolor de ver cómo el amor verdadero se desmorona ante tus propios ojos. Y la mayor justicia de todas no fue la venganza, ni la humillación, ni el castigo. Fue la paz. La paz de quien tuvo el valor de marcharse cuando era más fácil quedarse. La paz de quien encontró un nuevo hogar en el amor sincero de otra persona. Y la soledad de quien comprendió demasiado tarde que perder a un ser querido es un dolor que no se cura. Solo se puede sobrellevar. Ahora queremos escuchar su opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y comparte tu opinión con nosotros. Tu participación es muy importante. Además, aprovecha la oportunidad para suscríbete al canal y seguir historias más intensas como esta, historias que nos conmueven, que nos hacen reflexionar y que muestran las consecuencias reales de las decisiones que tomamos. Recordar, la traición no es romance, no es libertad, no es aventura. Es la lenta destrucción de todo lo que podría ser bello y verdadero. Este canal no apoyamos, fomentamos ni normalizamos ningún tipo de traición, todas las historias aquí son ficticias, pero los sentimientos que transmiten son tan reales como las lágrimas de alguien que ha sido traicionado. Cuida el amor que tienes. Valora a quienes te rodean. Porque a veces, un error cometido por impulso puede condenarte a una vida de añoranza por algo que jamás volverá.